consultando, podemos volver ya, ahí, por Blanca López. Blanca López se hizo todos los estudios, acaba de comunicarnos que dio negativo, ¿verdad? Entonces también ya por tranquilidad de todos y muchísima gente que preguntaba, ya se hizo todos los estudios. ¿Por qué? Porque tiene que ver a un aislamiento que ella se sometió, igual que su equipo de camarógrafo, por estar en contacto, o sea, por estar en la misma cobertura donde estaba una persona que dio positivo, ¿verdad? Entonces, el aislamiento fue también, es uno de los equipos. Ricardo Jiménez también dio negativo, pero, o sea, hay gente que ya se sometió al tema de la prueba correspondiente por haber estado en la misma cobertura, con tapabocas y todo, pero bueno, al final se hizo la prueba correspondiente. Eso para la gente que preguntó por Blanca. Así que yo creo que en un mes se reincorpora. No, el próximo mes, que el lunes ya tiene que venir a trabajar Blanca. Pero mañana le vamos a dejar descansar porque imagínense usted, también a ella le preocupó bastante por el cuadro que puede significar esto, ¿verdad? Bueno, ya está Guillermo Sequeira con nosotros. Doctor, gracias por venir esta mañana, muy amable. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, y de entrada quiero preguntarte ese tema de el contacto con el positivo, ¿verdad? Después vamos a entrar porque hay muchas cosas para consultarte, pero yo leía, me parece que el ministro, bueno, fue el resumen de la conferencia que dio el ministro, y mencionaba lo siguiente, quiero que presten mucha atención porque está el famoso temor a que yo estuve cerca de alguien que dio positivo. Yo ahora ya tengo que irme 14 días, tengo que hacerme la prueba, tengo que llamar al 154 por más que no tenga síntomas, ¿verdad? Bueno, dice, cuando existe un caso positivo, COVID-19, se debe identificar al contacto, es decir, quién estuvo cerca de ese positivo. Que sería una persona, atención a esto, ¿cuáles son las condiciones para figurar como contacto y tener que someterte al aislamiento y a la prueba? Una persona que estuvo a menos de 2 metros de distancia, 3 metros ya es fuera del rango, 2 metros de distancia, por más de 15 minutos, no es que vos pasaste al lado y ya, no, por más de 15 minutos con una persona. Pero atención a lo más importante, sin la protección de vida, o sea, sin mascarilla. Es decir, vos estuviste con alguien que dio positivo, estuviste a menos de 2 metros o 2 metros de distancia y vos no tenías mascarilla, ¿verdad? Esa es la condición para que vos entres a figurar como contacto del positivo. Y entonces yo le decía ya al doctor Guillermo, a Guillermo le decía antes de entrar aquí, entonces esto cambió, decía yo, porque ¿qué pasa? Ahora el contacto por mascarilla, por más que tuviste 5 minutos, vos ya le tenés aislado ya la prueba. Guillermo, explícanos un poquito, vos me decías, no, eso siempre fue, me decís. Sí, eso siempre fue. Lo que pasa es que ahora estamos ejercitando más el músculo porque está ocurriendo más, ¿verdad? Entonces, como que la gente ahora está tomando conciencia de cómo es lo que funciona esto. Ayer tuvimos una interesante reunión también con toda la Cámara de Senadores explicando un poco al equipo de recursos humanos ahí, ¿verdad? Para ver cómo proceder en el caso, no puede parar un poder del Estado por un caso, ¿verdad? Y le decía a ellos, si una persona es positiva dentro de tu empresa pública o privada y tenés que mandar a 60 de cuarentena, es porque nadie se está cuidando. Como mucho normalmente en una empresa, si estamos trabajando en cuadrilla, si estamos tomando la distancia, ¿verdad? Si estamos usando todo tapabocas, como mucho, 4, 5, 6 personas tienen que irse de cuarentena. No 30, no 40, no 50. Por eso hay en el protocolo hay como una estratificación del riesgo del contacto, donde se explica un poco esto que está así bastante estructurado. Menos de 2 metros, con protección, más de 15 minutos, ¿verdad? Esos son los 3 elementos. Yo puedo estar menos de 2 metros. Y como pasaba con los periodistas, hubo el caso, ¿verdad? Un periodista que dio positivo. La entrevista duró 5 minutos, ¿verdad? Estuvo a menos de 2 metros, pero el que estaba entrevistado estaba con tapabocas, el periodista estaba con tapabocas. Estuvieron a metro y medio, a metro más o menos, tampoco estuvo encima, ¿verdad? Entonces es prácticamente imposible el contacto. No sé que el periodista esté gritando, esté tosiendo y que salga por encima del tapabocas, ¿verdad? Y el otro tampoco tenga tapabocas. Y el otro no tenga tapabocas, usted usando mal, ¿verdad? Usted usando así solamente tapabocas, ¿verdad? No mascarilla, ¿verdad? Entonces, yo creo que con cada ejemplo vamos también aprendiendo nosotros también a explicar y la gente también con cada caso que va ocurriendo va aprendiendo a ajustar la precisión con que tomamos esa medida, ¿verdad? Entonces, en principio, ¿sabe quién, Carlos, con quién funcionó bien? Con todos los supermercados de Capazo. Fue espectacular la respuesta, como ellos se organizaron, el trabajo en cuadrillas. Hubo casos en diferentes supermercados
Pero se iban 5 o 6 nomás y no hubo brote. 5 o 6 nomás se iban de cuarentena, por ejemplo, el área de cocina, una zona de las cajas, la zona de venta, la zona de depósito, así, ese grupo nomás. Porque ellos cuando salían tomaban todas las medidas, pero con su grupo es más difícil. Igual estaban con las medidas, pero por más, si vos estás con mascarilla, pero estás 8 horas con alguien que es positivo, te podés contagiar. ¿Ya? Pero con tu cuadrilla. O sea, uno puede ceder, digamos, ese exceso de horas con tu cuadrilla. Entonces tu cuadrilla nomás se va de cuarentena, no se va a todo el supermercado y se tiene que cerrar. Pero por 2 existieron semanas. casos, doctor, que cerraron completamente. ¿Eso es extremo desde tu Justamente perspectiva? nosotros confirmamos de que son lugares donde no se cumplía. No se cumplía. Ahora, una cuestión que tiene que ver con ese tema de la distancia. O sea, lugar cerrado, ¿verdad? 8 horas, que generalmente es 8 horas de trabajo, una oficina, Sí, ¿verdad? sí. Vamos a ver. Todos con mascarilla, Sí. pero uno de ellos tiene positivo. Sí. O sea, ahí es donde hay que resguardar un poco los 2 metros, ¿verdad? Porque si vos decís... Ahí es si- difícil ya, porque tu compañero, ese es como tu familia casi. Vos en tu familia no vas a estar con tapabocas dentro de tu casa. Ese ya es asumir, el riesgo cero pues no existe. Riesgo hay siempre, hay que minimizar los riesgos. Entonces, en tu casa no vas a estar con tapabocas y lavando de la mano y no tocándole a nadie, imposible. Ese es tu núcleo. Si caen ahí, todos caen. ¿Sí? Y lo mismo ocurre cuando vos estás en un entorno laboral donde estás 8 horas con un grupo de 4 o 5 personas. Si hay más, hay que tomar distanciamiento social. Entonces, si hay un brote, probablemente va a entrar todo ese grupo, pero van a caer 4 o 5 nomás con positivo. No van a ser los 30, los 40. Cuando caen así masivamente, es porque totalmente no hubo protección. Sí se recomienda cuando uno está en ambientes cerrados, y eso también es una recomendación que pasó para el Congreso, el tema de tener ventilación, que haya extracción de aire, que haya circulación de aire. El Congreso tiene las ventanas selladas, por ejemplo. Eso no es recomendable, tiene que circular el aire. Si va a estar sellado, tiene que tener un sistema de circulación de aire, ¿verdad? Porque el aire tiene que circular. Puede ser que alguien esté hablando, tenga COVID, tomó la distancia, ¿verdad? Así como yo estoy acá, puedo tener COVID. No estoy usando porque estamos bien distanciados, ¿verdad? Pero si acá no hay un sistema bueno de ventilación, acá se va a quedar todos mis virus. Se va a quedar acá, 3 horas más o menos, ¿verdad? Es difícil de contagiarse que alguien pase y aspire. Es difícil, pero tenemos que minimizar ese riesgo. Si acá hay un sistema de extracción de aire, estoy escuchando que está circulando ahora, esto va a hacer que salga y salga por el techo, ¿verdad? Esas son las recomendaciones ambientales, o sea, una recomendación ambiental que es ventanas abiertas. Es un problema luego en el invierno. ¿Por qué hay mucha influenza en el invierno? Es porque en el verano no puede haber. Puede haber también influenza en el verano y COVID también. Lo está demostrando en diferentes partes del mundo donde es verano ahora y hay brote de COVID. No es tanto que al virus le gusta el frío. Le gusta el frío, vamos a ser sinceros. Le gusta menos que el calor. Muere más rápido a temperatura de 30, 40 grados. Pero vive también y puede generar brotes. Pero ¿qué pasa? En el frío hay una cuestión conductual de los humanos que nos cerramos, estamos más encerrados, todo con la ventana cerrada, Con estufa. toleramos más estar hacinados que cuando hace calor. Y esa cuestión conductual define de que haya brotes, con más facilidad de virus respiratorio, pues influenza, en este caso COVID, ¿verdad? Entonces es una cuestión ambiental que hay que tener en cuenta, la ventilación, ventanas abiertas. Para las empresas es una cuestión administrativa, tratar de que los equipos trabajen en cuadrilla, horario diferente. El jefe de recursos humanos tiene que ver de que, bueno, acá no hay tanto hacinamiento, o sí, acá hay mucho, pero en las salas acá hay lugar, porque acá no están 3, 4 nomás, y allá que hay 2, se van 2, 3 y compensamos un poco, no estamos tan hacinados. Una cuestión administrativa. Y después la cuestión personal, que depende de cada uno. Lavado de manos, el uso de tapabocas. Claro, pues si en el lugar de trabajo vos tenés permanentemente el tema de lavado de manos, otro tapaboca, es ya la protección permanente. Pero es ¿verdad? individual, eso es una Claro, responsabilidad una- tuya. sí. Después hay una responsabilidad que depende de los otros, es cierto, usen también tapabocas, pero la ventana tiene que estar abierta, ¿verdad? Distanciémonos, nada, los muchachos, vamos a, ¿verdad? Claro. Ahora, doctor, ¿cuánto tiempo queda suspendido en el aire el virus? Ya que ahora finalmente se comprueba que puede estar en el aire también. Mira, los modelos que muestran que puede estar mucho tiempo son muy teóricos y son pruebas que se hicieron que no está tan ajustada a la realidad. Por eso muchos cuestionan, no es tan así la realidad. Pero si no hay viento y no hay extracción de aire, y yo toso acá, Lugar cerrado. lugar cerrado, todo cerrado, sin ventilador, sin nada, sin movimiento, se puede quedar como al menos 3 horas. 3 ¿verdad? horas. Inclusive hay estudios que muestran más, pero en promedio es 3 horas. ¿Problema? Doctor, ¿cuál es el escenario que se tiene actualmente en Paraguay? Los indicadores hablan que en la última semana se dieron más de 800 contagios y en las últimas 2 semanas se duplicaron la cantidad de internados.
Sí, la verdad que esta discusión de fase 4 fue bastante complicada, ¿verdad? Pasar o no pasar, ¿verdad? Fue una discusión siempre multisectorial, ¿verdad? Nosotros de vigilancia damos todo el aporte de la información de que nosotros manejamos, pero también hay otros sectores, ¿verdad? Que también desde salud, pero también más allá de salud, ¿verdad? De Hacienda, del trabajo, de industria de comercio, ¿verdad? Todo es una decisión multisectorial, ¿verdad? Así es, las últimas 2 semanas hubo un aumento muy importante, se están duplicando nuestros casos alrededor de 16, 17 días, es la duplicación de casos, 17 punto algo, sale el último estudio que hicimos, es la duplicación cuando antes teníamos en 40 más o menos, ¿verdad? Es todavía aceptable, 17 días, Chile tenía cada 3, 4 días se le iba duplicando, ¿verdad? El tema es que es muy delicado ese paso. De repente puede ser 17 días y en 3, 4 días puede ser exponencial cómo se dispara. Lo que sí nos preocupa es que este gran número de casos, el 90 y pico por ciento, 91, 92, se dio en 3 regiones sanitarias, digamos. Alto Paraná, el 48%, y en Central y Capital, el resto, el 40 y pico, 42, 43%. Y hay un 5, 6, 7% que es el resto del país. Aumentó en todos lados. En Humaitá tuvimos casos. Azoté. En todo el territorio nacional hay casos. Pero en el resto está el menos del 7%. El 93% está entre Alto Paraná, Central y Capital. Y si así partimos la torta, la mitad para Alto Paraná y la otra mitad para Central y Capital. Pero si ponemos en el peso poblacional, Central y Capital tiene casi 3 millones de habitantes. 2 millones y medio, 3. Alto Paraná tiene 1 millón y tiene casi la misma cantidad de casos que tiene Central y Capital. Entonces sí, a nosotros nos preocupan los dos, vamos a ser sinceros, porque la área metropolitana es mucho más grande, mucho más complejo manejarle al virus en una ciudad de 2 millones y medio de habitantes, que el área metropolitana de Asunción es mucho más complejo el seguimiento, tenemos más, la densidad poblacional es lo principal para que la diseminación exponencial del virus. Alto Paraná tiene su área metropolitana, no es lo mismo que Asunción y Capital, pero tiene. Y ahí está concentrada la otra cantidad, la otra mitad de los casos. Nos preocupa. Casi la mitad de los muertos son de Alto Paraná. Casi la mitad de los internados son de Alto Paraná. O sea, la punta del iceberg que nosotros vemos de Alto Paraná es más pequeñita. Somos conscientes de eso. Por eso nosotros estamos empujando de que funcione ya el laboratorio, ya, porque depende mucho de enviar la muestra a Asunción, a Oviedo, y eso retrasa. Esos 3, 4 días, 5 días a veces para tener el resultado. Desde el punto de vista de vigilancia, nosotros perdemos 1 o 2 días de ya poder cerrarle, meter en cuarentena a 2 o 3 personas que frenar un poco ese contagio que está ocurriendo, ¿verdad? ¿Ese porcentaje es lo que se esperaba para esta época? ¿Está todavía dentro del margen? Me refiero al tema de Central, Alto Paraná. Yo no sé si Alto Paraná incluyeron ya con la población privada de libertad. Yo te estoy hablando, pero no expliqué, sin la población privada de libertad y sí, nosotros sacamos al margen albergue, que esa es otra epidemia, sacamos los casos de la prisión porque consideramos un brote en un lugar de confinamiento. Es cierto que habla de que no es lo mismo, albergue la persona trae el virus del extranjero y desarrolla el virus en un entorno de confinamiento. En este caso, las personas privadas de libertad se contagian porque en la comunidad ya hay. ¿Verdad? No es que ellos trajeron del extranjero, no, ellos eran una burbujita. Me tocó hablar cuando fui allá, salieron los líderes de los diferentes pabellones y hablamos, ¿verdad? Y ellos estaban preocupados, ¿verdad? Porque ellos nos decían, nosotros pedimos que los familiares no nos visiten. Y igual no me entró el virus, doctor. ¿Cómo lo que entró? Entonces, ellos eran realmente una burbuja dentro de Ciudad del Este. En Ciudad del Este está circulando el virus. Y yo creo que está circulando mucho más que en Asunción y en Capital. ¿Verdad? Los datos nos muestran que es parejo, pero es probable de que estamos viendo menos de lo que es la realidad. Está circulando más en Ciudad del Este y en alrededor. ¿Por qué? Por el simple hecho de que es el departamento con más fallecidos, o por lo menos compite con el área metropolitana de Asunción, que tiene 3 millones de habitantes, o 2 millones y medio, y ellos tienen 1 millón nomás, o 800.000, 800 y pico mil, ¿verdad? Entonces, probablemente allá la circulación es mayor. Desde un principio nosotros, y ellos saben, ¿verdad? Hablo por la región de Alto Paraná, nosotros pusimos como un lugar conflictivo para el tema de la pandemia, porque primero que Ciudad del Este es la ciudad más cosmopolita que tiene Paraguay.
Ciudad del Este tiene más extranjeros, quizá ahora no, pero tiene más extranjeros visitando y viviendo. Comunidades asiáticas de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Del Medio Oriente, comunidades muy grandes. Tiene conexión con el mundo mucho mayor que Asunción. La gente dice que no cree eso. Foz de Iguazú tiene más o menos 3 o 4 vuelos diarios con San Pablo. Y con San Pablo te conectas con el mundo. Entonces ellos tienen una conexión global mucho más interesante. Nosotros, antes de tener nuestro primer caso, que finalmente fue acá, de una persona vino de Ecuador, nos rompió un poco el esquema, ¿verdad? Nosotros creíamos que ahí iba a ser. Entonces siempre estuvo un poco en el ojo, ¿verdad?, del Ministerio de Salud y desde el punto de vista estratégico también, ¿verdad? La gente del CODENA también sabe que Alto Paraná es un punto álgido dentro de la estrategia de control de la epidemia, de la pandemia. Y otra cosa que está al lado de Brasil. Eso nosotros no nos esperábamos allá en marzo, de que Brasil iba a ser más o menos brazo caído con la pandemia. Nosotros pensamos que Brasil iba a hacer lo mismo que está haciendo Argentina. Argentina está manejando relativamente bien. Las provincias se controlan una a otra. Moverte de una provincia a otra es, si no tener el té no pasás luego, ¿verdad? Están haciendo un esfuerzo espectacular y eso nos protege a nosotros. Y Brasil no está haciendo eso. Cierto que Foz las últimas 2 semanas hizo cuarentena total, porque se les llenó su cama de terapia intensiva. En Foz de Iguazú tienen algo así como 17 y 18 muertos. Casi igual que nosotros tenemos más, ¿verdad? Pero igual que en nuestro país casi. Ciudad del Este es más grande que Foz. Foz es más pequeña que Ciudad del Este. Tiene más muertos, tiene la cantidad de muertos que tiene Paraguay y tiene 1.700 casos. No digo que es igual que nosotros, pero ni se compara. Entonces, Ciudad del Este, Alto Paraná, parece que las pinas, si que quiere romper el lobito, está apretando y nada del otro lado del puente, ¿verdad? Ahí está nuestra mayor tensión del control de la epidemia. Doctor, Pero solamente para esa parte donde dice Rolando, si era lo que ustedes esperaban en materia de porcentaje, eso nomás es lo que, si vos ven, se espera que Alto Paraná sea el primero, entonces, pero ¿era esto lo que ustedes esperaban o está sobrepasando lo que ustedes esperaban? A ver, nosotros pues esperamos muchas cosas. Sí. Tenemos como 6 escenarios más o menos, ¿verdad? Y entonces todos esperamos. Después ocurre lo que ocurre. Y eso nos ayuda a ajustar un poco todo el modelo siempre. Dentro de todo, nosotros esperamos de que haya el contagio, de que está dentro de lo esperado. O sea, sabemos de que en Alto Paraná es mayor de lo que está ocurriendo en Central y Capital. Una cosa es lo que nosotros queremos que todo el país vaya igual, que todos hubiésemos pasado a fase 4, que el aumento de casos sea progresivo, obvio, más donde hay más habitantes, ¿verdad? Pero no puede ser, lo que nos encaja un poco es que el 92-93% de los casos estén en 2 regiones nomás del país, cuando ahí no está el 92% de la población. Entonces, siempre entendiendo la limitación que nosotros vemos punta de iceberg en todo, nosotros no vemos la película completa. Sí, no sé si recordaban una declaración mía allá en marzo. Me preguntaban cuando era época de dengue y se hablaba de sus registros. ¿Hay su registro de COVID? Claro que hay. Hay un montón de gente que probablemente tiene COVID y no está enterada, ¿verdad? Entonces, en ese marzo salió una publicación británica muy interesante donde mostraba diferentes países del mundo. Y entre ellos los que mejor hacen testeo, ¿verdad? Está Corea, está Islandia, Alemania, 3 o 4 países nomás que ellos ven de todos los casos estimados que hay, porque nunca vas a saber el total, ¿verdad? Pero hay una estimación. Ellos ven el 70% más o menos, 60%, con la cantidad de test que hacen, con todo el sistema de salud que tiene. Entonces Corea ve el 70% y con un rango de error interesante. Alemania también un poquito menos, y Islandia, que cuando son islas pues es fácil, ¿verdad? Prácticamente el 70% también. Y después estamos el resto del mundo. Y no estaba Paraguay, pero estaban países cercanos a nuestros, ¿verdad? Estaba Brasil, Argentina y Colombia, creo que estaba. Y mostraba que los países latinoamericanos veían el 10% de la película. La 10ª parte de lo estimado que está ocurriendo. Nosotros asumimos que probablemente estamos ahí. Hoy me animo a decir de que vemos un poco más, pero no mucho más tampoco. Probablemente vemos un cuarto, 25%, 20% de lo que está ocurriendo. Yo creo que esta es nuestra limitación. Así el mundo está funcionando así. Pero si nosotros, hay una página muy interesante que se llama Our World in Data, Nuestro Mundo en Datos, pueden googlear, son datos del Banco Mundial muy interesantes donde comparan las diferentes estrategias y busquen la cantidad de test test realizados por cantidad de habitantes
y busquen Paraguay y elijan los países para poner, vos ves en el gráfico y vamos a ver que estamos bien en ese. Somos uno de los países, por lo menos por debajo, estamos por debajo de Colombia, porque estamos arriba de Argentina, de Brasil, de Ecuador, de Perú. Uruguay nos compite ahí, pero por poquitito nomás nos gana, ¿verdad? Nuestra capacidad de hacer test, es cierto que ahí queremos hacer mucho más, pero aumentar la capacidad es muy lento. ¿Verdad? Pero la cantidad de test que estamos haciendo para control de la epidemia es relativamente bueno. Comparativa a nuestra región, ¿verdad? Tampoco vamos a decir que somos Suiza, ¿verdad? Metido en Europa acá. Con este número que tenemos y con el aumento que se va dando, estamos yéndonos hacia el pico que se habló y que porque se tomaron las medidas en su momento, fue postergándose. Estamos cerca. Puede ser un escenario en el que el pico se está acercando. Todo este esfuerzo que hicimos desde marzo hasta esta parte fue, por un lado, patear el pico hacia adelante, pero por un lado, aplastarlo. El pico nunca va a ser ese que vimos allá en marzo. Nosotros vimos 1.000, 8.000 muertos nos salían las estadísticas. Hoy aprendimos que todos los modelos de predicción o de pronóstico son todos incorrectos. En realidad, los va ajustando y solamente la experiencia, cuando vos ya pasaste varias epidemias, tu modelo es acertado. Pero como esta es la primera, no tenemos la historia, ¿verdad? Entonces, y hasta los americanos dicen ya eso por lo que están haciendo ellos. Y más, cuando lo que nosotros rompemos los modelos, cuando la gente hace su parte. En los países donde no se hace nada, los modelos cumplen perfectamente, porque ahí le pones cómo es el nivel de contagiosidad, le pones los patrones biológicos y cuánto es tu población, y vos decís, te vas a hacer la curva. Pero cuando la gente hace su parte, la gente usa tapabocas, se cuida, hacemos cuarentena, ¿verdad? Ahí se rompe, y eso en la ecuación para modelos no podemos estimar cuánto es el aporte real dentro de la ecuación. Ahora estamos aprendiendo y estamos ajustando, ¿verdad? Por eso los modelos caen y la predicción del pico se rompe todo. ¿Por qué? Porque la gente, o sea, el esfuerzo que estamos haciendo como sociedad de cuidarnos hace que rompamos todos esos modelos. Lo único que hacemos es patear para adelante la curva y achicarla. Aumentar de manera progresiva está bien. Y tener una curva así como una colina está bien también, antes que tener un pico. ¿Qué porcentaje de contagiados debemos llegar para después empezar a bajar? Pucha, eso es... Estamos aprendiendo también. Cuando digo estamos, lo es a nivel mundial, ¿verdad? Yo le pregunto a mis pares de otros países y bueno, yo creo, de verdad, yo creo así es. No hay Biblia, no hay libreto en esto. Pero sí viendo lo que ocurrió en los países que ya tuvieron esa primera gran ola que le explotó todo. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York, ¿verdad? O la ciudad de Madrid, donde miles de muertos. Y gente que trabaja todos los días en terapia intensiva te dice, nunca vi lo que pasó. O sea, me pone muy nervioso escuchar que la gente, no, pero si por influenza muere igual la gente. Nunca, yo todos los años se me muere por influenza. Pero nunca vi que se me mueran todos por el piso, ahí en la urgencia, en los mejores sistemas de salud del mundo. Y ellos, o sea, ellos en esas ciudades se hicieron estudios de cero prevalencia. ¿Qué significa eso? Después que pasó la ola, hacen un testeo masivo, miden los anticuerpos a ver la gente que tiene defensa, ¿verdad? Y para saber cuántas personas pasaron en total por el virus. Y en estas ciudades donde la ola fue muy, muy alta, alrededor del 10%. 11% de la población de en Madrid. ¿Contagiado o de fallecido? No, de que pasaron la enfermedad. Se hace un test, Ajá. se hace muestreo. Ajá. Por ejemplo, 30.000 personas testadas, se pasa por casa, tipo censo. Te hacen un cuestionario y te hacen la prueba rápida y te sacan sangre. Se estudia y se te miden los anticuerpos a ver si pasaste. De hecho, te preguntan, ¿tuviste COVID? Y otros te dicen no. Otros te dicen, sí, yo tuve COVID, me hicieron el test, hace un mes tuve COVID. Entonces, después de esa gran ola, miden y vieron de que el 10% de la población tuvo COVID. De esa, la mitad sí dijo en la encuesta, sí, yo tuve COVID. Y la otra mitad dijo, no, yo no tuve. Pero el anticuerpo dice que tuvo. O sea que pasó COVID de manera asintomática y ni se enteró, ni se fue a la consulta. Entonces, va un poco respondiendo a tu pregunta. En Nueva York se hizo lo mismo, después se hizo otro en California y está alrededor del 5%. Hay otros países que la mayoría hablan del 5%, pero en lugares donde la ola fue más fuerte del 10%. Entonces, respondiendo a tu pregunta es, después de una ola, ¿cuántos por ciento? Porque después de una ola quiere decir que paró.
O sea, ¿por qué paró? ¿Cuánto por ciento de la población se enfermó y por qué paró? Y 10% más o menos. 10%. 10%. Pero acá Y a mí me hablaba- recuerda esto es la epidemia del dengue. Nosotros tuvimos casos confirmados 50 y pico mil de dengue, pero nosotros tenemos notificaciones, alrededor de 200.000 notificaciones tuvimos toda la epidemia, desde noviembre hasta que terminó ahora en abril más o menos. 200.000 notificaciones. Y eso que hay sus registros, hay muchos que tienen dengue, no se van a consultar, no se genera notificación. Probablemente hay 4 o 5 veces más, probablemente hay 1 millón de casos de dengue tuvimos este año. ¿Verdad? Pero notificaciones tenemos 200.000 notificación y así por que nosotros le vimos al virus en el laboratorio 50.000. Y si vos haces ese porcentaje, estamos hablando de un número muy similar a la epidemia de dengue. Es cierto que una probable mortalidad un poco mayor que la del dengue. Esto viene un poquito porque en los primeros días, cuando sentábamos aquí a epidemiólogos y nos decían que, de acuerdo a la experiencia, ¿verdad?, que hablan, es que nosotros íbamos a llegar a un 60% de contagio en el país y ahí recién íbamos a empezar a bajar. O sea, eso sigue siendo los números de las cuales se habla. Sí, mira, eso cuando en enero, febrero, cuando manejábamos esto, se hablaba de la famosa inmunidad de rebaño, ¿verdad? ¿Qué es la inmunidad de rebaño? La inmunidad de rebaño es cuando hay un brote grande, se contagian todo lo que se pueden contagiar y generalmente merma cuando depende de la enfermedad. Cuando es sarampión, prácticamente el 100%, 98% se tiene que enfermar. Cuando hay otras enfermedades respiratorias, 60%, respiratoria general, influenza, 60%, 50% y ya frena. Deja de contagiar. O sea, no se erradica la enfermedad. Sigue habiendo casos, ya es uno así casual, esporádico, ¿verdad? Pero frena ese masivo de la epidemia, frena con el 60-70%. Y este virus, según muchos estudios, habla de que su inmunidad de rebaño llegaría al 60%. ¿Qué estamos viendo ahora? Que la ola epidémica para cuando el 5% o el 10% se contagia, pues cae. No sabemos por qué. ¿Será que la inmunidad de rebaño es el 10% nomás? Muy raro, imposible casi. ¿Será que necesitamos varias olas del 10% para alcanzar al final que estemos todo el 60%? Pero se dieron esas olas en otros países que se adelantaron a nosotros o en muy pocos casos, de acuerdo a la experiencia que ustedes Lo tienen. que estamos viendo, eso es lo bueno que estamos en el sur del mundo, entonces vemos en el norte ocurre un poco todo antes, ¿verdad? Porque ya se le acerca otra vez el invierno y están todos asustados otra vez. Muchas cuestiones de que no hay esa segunda ola, otros dicen que sí, los científicos discutiendo es lo más, y más cuando ven las redes es lo más peligroso que puede haber. Es normal que los científicos discutan, ¿verdad? Pero cuando se hacen las redes ya se genera hinchada, ¿verdad? Es Ahora, peligroso. Doctor, hoy día hablamos de casos sin nexo, todavía es llamativo. Vamos a llegar a un punto donde ya no podamos tener como algo relevante ese dato. Fíjense un poco desde el punto de vista comunicacional, ¿qué país del mundo habla de sin nexo? No hay, por eso es que preguntamos hasta cuándo vamos a hablar de eso. De que en tal parte Nosotros de vigilancia hace rato le decimos ya al ministro, vamos a dejar ya hablar de Suspender. sin nexo. Nosotros de vigilancia queremos manejar, o sea, Pero para nosotros ¿por qué? sí queremos tener esa información, porque para nosotros cada sin nexo es un inicio de estudio de árbol de contacto, ¿verdad? Y definimos si es brote o no, si hay otros casos que son a diferentes niveles a partir de ese caso, el caso índice, digamos. Y eso hacen todos los países, todos hacen ese sin nexo, tienen ese dato, pero desde el punto de vista comunicacional se usa en la comunidad y casos importados, se dice. ¿Ven? Que serían para nosotros los que estaban en albergue. ¿Ven? Y en la comunidad los casos sin nexo o contacto. En todo el mundo se habla así, nosotros nomás acá demasiado transparentes ya somos. Sí, pero por un lado es importante también. Cuando nosotros hablamos de todo este proceso, se ha generado ciertos comentarios con el tema de las pruebas en los laboratorios. Empezó un gran debate sobre el tema del laboratorio. Vamos a hablar de esos minutitos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice José Sequera sobre el tema de los laboratorios, los negativos, Guillermo. los interminables, los impredecibles, los positivos falsos, los positivos, concluyentes? Tantos términos que salieron esta semana. hay de todo. Entonces, Positivos débiles fue el y que sobre más todo, ¿qué destacó. pasa si hay cuestionamiento o no al laboratorio privado? Pausa y volvemos en segundo, ¿sí? Why you gotta be so rude? Don't you know you're meant to? Why you gotta be so rude? Damos un chiquitito de espacio, Rolando, para los metros, ¿verdad? Bueno, y acá, simplemente para hacer algo, después vamos a entrar al tema de los laboratorios y las dudas que hay. El nuevo protocolo que dieron a conocer, en el cual ya no hay, no sé, hay que hacer más negativo después de que saliste positivo, ¿verdad? Bueno,
Vamos a hacer un dibujito y yo quiero que vos me expliques si esto va. Esto podemos ir a pantalla nomás directamente sin que se me vea a mí, no hay verdad. Podemos ir a la pantalla directa. Ahí está. Bueno, yo voy y pongo un punto. Este punto es el contacto, ¿verdad? Tu exposición, sí, digamos. Dios, este para mis letras lo haya, ya que después nos... Eso nosotros le llamamos exposición. Exposición. Bueno. Exposición, ¿verdad? Ese es el momento en que alguien toma contacto sin tapaboca a menos de 2 metros y durante 15 minutos con alguien que dio positivo. Lugar cerrado. ¿Eh? Este es. De ahí va, ¿verdad? La línea de tiempo. Este que se expuso, que tuvo contacto con el positivo, ¿en cuánto tiempo se le hace la muestra? 7 días. No, verá, vos tuviste contacto y vos no sabes. Eso es lo que generalmente No, pasa. pero ya dio positivo, pues. Ah, ya dio positivo. Ya te dijo, ya mira, ¿sabes qué? Di positivo. Ah. Entonces, ¿cuándo tuve contacto contigo? Y anteayer. Entonces, desde ahí ya cuenta, ¿verdad? Así es. ¿Y cuánto tiempo desde que yo tuve contacto con un positivo me hace la muestra? 7 días. 7 días. 7 días, bueno. Acá yo paso 7 días, ¿verdad? Me hago la muestra aquí. Sí. Ok. La muestra a los 7 días. A los 7 días, si me da negativo, Sí. yo completo esto Sí. 14 días, ¿verdad? Así es. Y ya soy alta, ¿verdad? Cuento desde el contacto, Sí, de la exposición. desde la exposición. Si me da negativo a los 7 días, completo Completando. 14 días. Hoy hay un problema en este paso. A veces las muestras me hacen recién al 14 días, como ocurrió con varios casos ahora, por una falta, no sé, de lo que sea, ¿verdad? Pero hoy, por ejemplo, me hace 14 días. ¿Qué pasa? Igual me tengo que quedar 14 días. Si no me hizo la muestra, ¿ya vuelvo a trabajar o tengo que esperar esa muestra? Te cuento, Carlos. Ahí parece mío que de balde hacemos la muestra, ¿verdad? ¿Por qué no te quedas nomás en cuarentena 14 días? Exactamente, ¿verdad? sí, sí. Y Argentina hace eso, por ejemplo. Argentina, por ejemplo, vos tenés un caso positivo, a los contactos les manda toda cuarentena. No les hace el test. Completa 14 días. Porque ellos se dieron cuenta, o mis padres nos decían, ¿verdad? Nosotros le hacemos el test. Les sale negativo, ya no quieren más hacer cuarentena. No quieren, ya quieren liberarse. Entonces, le mandamos a cuarentena 14 días, a los contactos. Nosotros decidimos hacer, ¿por qué? Porque yo quiero buscar si sos positivo. ¿Para qué? Para abrir otro árbol de contacto contigo. Ok, ahí. Y voy a hacer esa parte para que entiendan también. Acá igual 7 días, ¿verdad? Me da positivo. Sí, De aquí en adelante, para que, ¿verdad? Es 14 días, ¿verdad? sí, ahí empieza. O sea, en total yo hago 21 días. Así es. Para entender. O sea, si me da positivo. Pero aquí ya no me hacen la muestra, No, ¿verdad? Sino que desde que me dio positivo, voy 14 días, completo 14 días y ya no tengo más virus. así es. Si sos asintomático. Sí, todo esto es asintomático. Asintomático. Todo esto es asintomático. Así es. O sea, para entender nomás el proceso, porque por más que parece complicado así entre el número, pero es claridad nomás. Yo puedo tener, o sea, el contacto me puede decir, mira que me dio positivo, ¿verdad? Te cuento que me dio positivo. Y vos estuviste conmigo hace 3 días. Entonces, no es que yo tengo que contar el momento de que me llamó y me dijo que dio positivo. Tengo que contar del momento de que yo tuve contacto con eso, o Así es. exposición, ¿verdad? A la exposición. Si yo tuve posesión hace 5 días, por ejemplo, yo tengo que llamar al 154 y decir yo tuve contacto estuve en exposición con un positivo hace 5 días. Supuestamente en 2 días me tienen que hacer la prueba, ¿verdad? Sí. Va a completar 7. Eso no está ocurriendo hoy y preocupa un poco ese tema de el tiempo que se está tardando para hacer las muestras. Sí, sí, sí. La verdad que es un problema logístico nuestro y lo sabemos, ¿verdad? La demanda de muestras no, es altísima, Carlos. Y estamos tratando de dar algunos ajustes, porque también, no solamente la gente, hay mucha gente que se hace en exceso. Estamos viendo, hay gente que, para saber nomás, ¿verdad? Y te inventa que tiene síntomas y se va a hacerse el test. Entonces la gente que realmente tiene que hacerse, no se está pudiendo hacer. Prequirúrgicos, también, ese es todo un tema. Nosotros tenemos clarísimo de que hay cirugías y cirugías. Para sacarte un lunar no hace falta que te haga el test, ¿verdad?
Para hacer una cirugía estética menor no hace falta. Pero te dicen que es protocolo. Y sí, y ese es el tema. Según el protocolo del ministerio, sacamos ahora el 8, el 7, está bien claro eso, la cirugía. ¿Qué pasa con el COVID? El COVID, ¿por qué pediríamos? En realidad tenemos que pedir por el paciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una cirugía o un procedimiento, ya sea diagnóstico o quirúrgico, que va a condicionar la cuestión pulmonar con una persona que tiene COVID, hay muchos estudios, la verdad que no son muchos tampoco, son pocos, pero muestran de que tienen complicaciones respiratorias en su internación después. Pero tiene que ser una cirugía generalmente con anestesia general, ¿verdad? Más si son cirugías del tórax, ¿verdad? Que sometan a una reanimación, que después de la cirugía vaya a terapia, esté 24 horas en terapia. Son cirugías más complejas. Pero cirugías menores no hace falta. Para cirugías menores, la protección total del personal de blanco. Una cirugía de la cadera es una cirugía no de tan alta complejidad. Y depende mucho de la persona, ¿verdad? Si el cirujano cree que después de esta cirugía, se va a ir a terapia intensiva, si es un abuelito muy anciano, qué sé yo, es probable que te va a pedir. Si va a ser programada, si es de urgencia y el médico tiene que protegerse, todo el plantel tiene que protegerse. Porque y así con o sin COVID hay que solucionar ese tema porque si no... Porque así detectaron el caso de COVID en Uruguay, según leí el informe de vigilancia, Sí. y los contactos que tuvieron después. Por eso preguntaba, porque muchas veces quizá puede hacer una cirugía menor y la persona puede tener... El tema está que hay personas que se van a internar mucho tiempo. En ese caso también es interesante tener el test. Si vos vas a saber que esta persona va a estar internada 2 semanas más o menos, como probablemente iba esta persona de Uruguay, yo le haría también como médico el test, porque va a estar en una sala común con otros casos, ¿verdad? Entonces, en esos casos sí. Pero estas intervenciones leves, pequeñas, no, para nada. Doctor, este tema que salta ahora y que mucha gente se empieza a confundir con el tema de los test en los laboratorios, ya sea el laboratorio central, en todos los laboratorios habilitados. Ahora salen no concluyentes, indeterminados, no sé... Positivos débiles. Positivos, un montón de términos nuevos. ¿Eso hace de alguna manera que los números que tenemos hoy puedan no ser tan reales? No, no afecta tanto en eso, sí afecta en la rapidez con que vamos a tener porque postergamos ese diagnóstico. ¿Sí? Eso es algo que se viene usando ya hace un tiempo, no es solamente ahora. Ahora se nota más, la gente percibe más, porque ahora hay más casos. ¿Sí? Entonces, como que la gente está tomando, hay más gente con conciencia de que existe este nuevo tipo de resultado, digamos. ¿Sí? Pero sí es algo que siempre existió. Siempre cuando el bioquímico tiene alguna duda en cuanto a la muestra, prefiere que se vuelva a tomar la muestra. ¿Sí? Lo que no decía el resultado era que debe tomarse la muestra, eso es lo que le agregamos ahora, ¿verdad? Porque generaba una mayor ansiedad en la persona, veía su resultado, ¿qué es lo que significa esto, verdad? Ahora le pusimos ahí un mensaje, ¿verdad? Esto significa que tiene que volver a tomarse la muestra la persona por este tipo de resultados, ¿verdad? La efectividad de las pruebas que se toman en los laboratorios privados, ¿para ustedes es tan cierta como la que se toma en el laboratorio central? ¿Ustedes lo toman por igual? Nosotros, todos los laboratorios que van a empezar a procesar estas muestras pasan por un periodo de examen, primero de habilitación por el laboratorio central y luego por un periodo en que tienen que enviar todas sus muestras, las primeras 10 que son negativas, las primeras 10 que son positivas, tiene que enviar al laboratorio central para que vuelva a ser el laboratorio central y vea que la reproducción del procedimiento tenga el mismo valor, la misma curva, que se ve todo, ¿verdad? Cuando coinciden en esos 10 resultados negativos, 10 resultados positivos, el laboratorio queda habilitado y luego tiene que enviar tipo algunas cuotas de control, ¿verdad? Un tanto por ciento, cada tanto, al azar, y el laboratorio central le va controlando. Doctor, la teleaudiencia está participando muchísimo, tiene muchas preguntas y quieren respuestas así puntuales. A una le salió resultado no concluyente. ¿Eso específicamente qué significa? Tiene que volver a ir a tomarse el test. ¿Por qué sale no concluyente? Y una pregunta que mejor te puede responder los bioquímicos, ¿verdad? Es cuando el bioquímico que está realizando el procedimiento observa alguna inconsistencia o algo no le cierra, ¿verdad? Y no le da como para decir que es positivo ni que para que es negativo. Algo en el procedimiento, algo en la muestra
Entonces él requiere una nueva toma de material. O sea, todo lo que no sea positivo y negativo, Está en duda. generalmente uno dice, pero ¿qué anormalidad hubo? ¿O es normal eso en unas pruebas de laboratorio? Y probablemente ocurre en un porcentaje pequeño, pero ahora cuando estamos hablando de miles y miles de muestras que estamos haciendo, yo te digo, eso ocurre en el 5%. Estamos hablando de probablemente, ¿cuánto? 60, 100 personas más o menos por día que tienen ese problema. ¿Entendés? Entonces, Claro. Ahora, lo que sí hoy se pide una explicación un poquitito es entre que te dan positivo. Vamos a entrar en el caso 12 de octubre y vamos a entrar a hablar un poquito de eso para al ver qué explicación tienen ustedes de vigilancia de la salud, porque se suspendió una fecha del fútbol, se suspendió el inicio del campeonato y eso genera ya una controversia y una, digamos, una queja ya política, económica de muchos ya, ¿verdad? No quisieron fundir el torneo, alguien qué hizo aquí, hicieron acá, empiezan las dudas como que Claro. alguien quiso truncar esto para poder frenar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Hoy nos decía el doctor Brustein, médico de la APF, confirmando plenamente que esta mañana el laboratorio central se va a encargar de las 35 muestras que dieron positivo, tanto a los del 12 de octubre, Guaraní y San Lorenzo. El caso que ayer surgió a la noche, y eso nos confirmaba él, que de los 30 casos positivos que dio el 12 de octubre, sí, 4 o 5 de ellos fueron a hacerse un test que vemos por las horas, es un test rápido, ¿verdad? En un laboratorio privado, 2 laboratorios privados. Le da negativo a ellos. Entonces empieza el comentario que ya tuvimos con el diputado mismo, solamente que era al revés en este caso, ¿verdad? Acá empieza con el tema de que da negativo, una prueba que dio positivo días antes. ¿Qué explicación hay a eso, Ruto? como te dije, Carlos, necesito la película completa. No sé qué test le hicieron en el que dio negativo. No sé si es el test rápido, pero cuál, ¿verdad? Que, no sé el detalle. Yo pensé que le habían hecho el hisopado también, que le habían hecho la misma técnica que se hizo en el X. Pero bueno, hay que tener la película completa para poder opinar. Pero sí puedo explicar qué puede pasar. Puede tener positivos, por ejemplo, que los 12 de octubre sean positivos por el X. Claro que sí, pueden ser. De hecho, yo supongo que al bioquímico que estaba en el X haciendo o el biólogo que estaba haciendo el procedimiento, cuando se tiene 35 de un grupo, piensa en contaminación. Mira, pucha, acá se me contaminó la muestra. Entonces, vuelve a hacer o revisa cada paso, cada procedimiento que tuvo, ¿verdad? Y seguramente genera un informe. Cuando tenés así masivamente, el bioquímico se asusta, porque es normal tener negativo, negativo, positivo, negativo, 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 positivo. Así quiere decir que está trabajando bien. Pero cuando tenés negativo, negativo, positivo, 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 se te contamina, se asusta luego. No, acá pasó algo, ¿verdad? Entonces empiezan otra vez. No creo que hayan hecho mal totalmente el nivel técnico que tiene la gente del X, es de punta a nivel nacional, seguro, ¿verdad? Entonces no estoy seguro que habrán hecho bien. Lo que sí puede pasar, y de hecho yo creo que pasó también con el diputado, cuando vos te haces el test 48 horas después, el mismo test, y en el mismo lugar puedes hacer otro, te puede salir negativo. Puede ser de que el test que le hiciste, que te salió positivo, estaba justamente ya en el último periodo, en los últimos días que podía salir positivo, te sale positivo. Al día siguiente ya es negativo, vos te haces 48 horas después te haces. Creo que se hicieron el miércoles, jueves, o jueves, viernes, sábado, así, ¿verdad? No, mentira. Miércoles, jueves, viernes. Miércoles se hizo, ya tenía el resultado, el jueves eran positivos, el viernes se vuelven a hacer. En realidad son 48 horas. Es suficiente para que una persona sea ya negativo. Las horas valen ahí. Probablemente lo ideal sería ser en el mismo día. Hablando de la misma técnica, ¿verdad? Lo que sí a mí me hace ruido es que, y eso te preguntaba, Carlos, vos sabés mejor que yo, había sido cómo está la situación ahí. A mí lo que me hacía ruido es, con los 35 no puede pasar eso. Con una persona puede pasar. Pero si vos tenés 35 de signo positivo y después 35 te sale negativo, no, eso no. Eso puede ser, pero en una excepción casi imposible, matemáticamente hablando. Así como matemáticamente hablando, es poco probable que los 35 salgan negativos. Por lo menos
del 10% te Bueno, tiene que salir pero- saliendo positivo todavía. Pero hay que aclarar que los 35, de los 35 solamente 4 o 5 se hicieron Eso la yo no prueba. sabía. El Eso vos me resto, contaste. pero el resto no se hizo la prueba. Eso yo no sabía. El resto no se hizo la prueba. Pues, Y no vale la prueba, el test rápido. Si se hacen el test en la sangre donde mira anticuerpos, es muy probable que te salga negativo. Ese test es muy bueno cuando te haces 3 semanas después, más o menos. Te puede salir positivo cuando estás enfermo o cuando estás en el momento que sos positivo en el PCR, en el hisopado. Pero es raro. Ese es útil para saber 2, 3, 4 semanas después. Ahí es útil. hay una consulta más que tiene que ver con el proceso. Hoy decía el doctor Buste y se hicieron como 5.000 pruebas ya hicimos ahí en ese lugar, dice, en ese laboratorio la una. El 12 de octubre, de acuerdo al protocolo que tienen ustedes, ¿cuánto tiempo antes se hizo ya una prueba de sus 35 o 45 son los que ellos someten a? ¿Cuánto tiempo antes? No es cada semana, ¿verdad? No, ese protocolo, no sé, Carlos, debe hablar. Porque si vos decís ya está en la etapa Sí. que iba cayendo ya el contagio, ¿verdad? O sea, hay que ver un poco, pues seguramente esos 45 se sometieron ya a una Sí, primera sí, prueba, Sí, 7 días antes probablemente. 7 días antes. Entonces, si vos haces, todavía no puede ser que 7 días no va a estar todavía cayendo. Si vos me decís 10 días, todavía le va a dar Es positivo. muy raro. Es muy raro, o sea, yo no sé cuándo se hicieron la prueba anterior los del 12, porque ahí sí le dio negativo ahí, entonces todavía no había contagio, Claro. ¿verdad? Entonces, ponele, pude estar incubando lo que sea, porque todos hablan que el sábado fue en un asado donde estuvieron todos que posiblemente pudieron haberse contagiado ahí. De ese sábado a la muestra eran 3, 4 días, o sea, Sí, no pasó no. mucho, y al volverse a hacer la prueba no pasa de 5 o 6 días, o sea, todavía está en etapa en el que el virus tendría que estar todavía en el cuerpo, ¿verdad? Y ¿sabes lo que es lo peor de este virus? Que como son todos jóvenes y atletas los futbolistas, ni se van a enterar que tienen el virus. No van a tener ni síntomas. Algunos y otros va a perder el olfato. Ese va a ser el síntoma más frecuente probablemente en los jóvenes. Pero ninguno va a tener síntomas de la enfermedad así de gravedad. Muy raro que alguien se enferme mal. Todos nosotros estamos viendo todos los que se internan o los que fallecen, lo más grave, ¿verdad? O van a terapia, tienen algún problema. O tienen algún problema metabólico, como sea diabetes, ¿verdad? Hipertensión, ¿verdad? Problemas pulmonares. Estos son los que se complican. Hablando de gente jóvenes, siempre desde el comienzo se hablaba, cuidemos a las personas más vulnerables, las personas mayores, enfermedades. Hoy día, de acuerdo al informe que habían elaborado, vemos que las personas jóvenes, en la franja etaria de 25 a 39 años, son los que mayormente están hospitalizados. ¿Ese fenómeno por qué se da? Suponiendo que eran personas fuertes que decían van a aguantar bien, pero sin embargo son el número de mayor cantidad de sí. internados. Sí, a nosotros también nos llama la atención, pero sí nosotros tuvimos muchos internados ahí del grupo por otras patologías, pero que tenían COVID. Recuerden que el grupo poblacional que más tiene COVID es el grupo que va entre 20 y 45 años más o menos. O sea, si ponemos los menores acá y los mayores acá, los niños tienen poco, los adultos jóvenes tienen mucho y así, ¿verdad? Como que el grupo adulto joven es el que más tiene. Entonces, la internación hace un poco, por ese efecto tiene un poco más ahí. Pero de la cantidad, si haces por tasa, de la cantidad de casos positivos que hay en adultos, la cantidad de internados en adultos, o sea, poné numerador, casos internados en mayores de 60 y casos positivos en mayores de 60, te sale que la tasa es mayor en el grupo, o sea, más de los adultos se internan. Y cuando te vas en el grupo joven, se hace también poner numerador, pones internado entre 20 y 30 años y caso positivo entre 20 y 30 años, te sale chiquitito. Es el grupo donde más casos tenemos. Y la mayoría de ellos están internados porque tenía apendicitis y se le hizo el test, pero era su apendicitis, era. Tenía cualquier otro tema, ¿verdad? Accidente de tránsito y tenía positivo, ¿verdad? Generalmente son otras patologías las que, no digo que no hay, están también los que tienen COVID, tienen problemas respiratorios, COVID relacionado al COVID. Pero hay muchos ahí internados que no son realmente, son portadores del virus, pero que no tienen una patología relacionada exclusivamente a COVID. Por eso nosotros estamos tratando de separar un poco y tener realmente quiénes son los que están internados por una complicación del COVID específicamente. Nosotros ahora metemos un poco una bolsa, todo internado con COVID positivo es.
Y son los que nosotros compartimos todos los datos. ¿verdad? Así también tuvieron el tema de las terapias, que ahora juntaron polivalente con COVID, ya todo junto. Hablando de eso, ¿cómo estamos con el tema de la terapia? Pues la última vez que habíamos visto el informe que habían publicado, estábamos en etapa de alerta. ¿Varió eso o se mantiene? Se mantiene, yo creo que está un poquito más alto de lo que fue la última vez. Tiene que actualizarse esa información. Pero es importante también saber que aumentó también el número de camas de terapia intensiva, ¿verdad? Ayer justamente se inauguraban 8 camas más en Ciudad del Este de terapia intensiva. Como el número de camas ocupadas, hablando en fórmula, y el denominador, que son las camas que tenemos, está aumentando un poco más. Entonces, hay un aumento de pacientes, pero el denominador está creciendo, ¿verdad? El número de camas que estamos teniendo está aumentando, ¿verdad? Tanto en terapia intensiva como en camas totales. Lo que sí es difícil aumentar es la capacidad de recursos humanos. Es una gran limitación que tiene nuestro país la capacidad de terapistas, la cantidad de terapistas. No llegan ni a 200 terapistas TT, como se dice, ¿verdad? Hay muy pocos en el país. ¿Y a Una quién le están especialidad. preparando? Porque había un plan de preparación de terapistas para estas emergencias. Sí. ¿A quiénes preparan para hacer Y terapistas? hay un grupo de terapistas profesionales que formó a internistas, inclusive a médicos de familia, ¿verdad? Que tienen conocimientos de medicina general, ¿verdad? De manejo clínico, y que le enseñaron reglas del intensivismo, digamos, ¿verdad? El manejo del respirador y un montón de otras cosas. Entonces, pero eso está pensado a que ese grupo dependa de un terapista maestro, digamos. Entonces, uno puede tener 4 o 5 terapistas formados en esta camada de cursos que se hicieron, ¿verdad? Esa limitación que se da, esa limitación que se siente con relación al tema de recursos humanos, va a llegar un momento dado en que vamos a sentir un poco apurados por la situación, porque evidentemente esto va a crecer no más luego porque tiene que crecer. Va a llegar ese momento. Y ojalá todos queremos que no, pero es muy probable de que sí. Si hablamos de probabilidades, ¿verdad? Es muy probable de que sí. Y como les dije antes, los mejores sistemas de salud del mundo colapsaron. Y ahí va a entrar el famoso dilema de elegir quién tiene más posibilidad y quién no. Y es un dilema muy común en Paraguay. Doctor, la gente sigue preguntando. Dice, hoy cumplo 14 días de aislamiento después de mi prueba negativa del test. ¿Ella se tiene que volver a hacer para poder salir de su aislamiento o ya ¿Cómo no? es? No, negativo. Negativo le dio. Pero igual se aisló por 14 días. Porque fue contacto de un positivo. No Sí, sí, especifica tiene que eso, ser pero por- si va a volver a Tiene que hacerse para completar. salir. No, ya no. No hace falta. Ok. Hoy día, una persona que dio positivo, vamos a ir al caso más común, tener un positivo, se va de cuarentena 14 días. Si esa persona está totalmente asintomática, completa su cuarentena y ya está de alta. No necesita hacerse esos 2 test que hacíamos nosotros antes, un poco en consonancia a lo que se está haciendo en todo el mundo, ¿verdad? Nosotros queremos copiar mucho el modelo uruguayo, que es bastante exitoso también en ese sentido. Y ellos le mandan a cuarentena a la persona al positivo, pero si vos no tenés síntomas, ya no te hacen más el test, ese doble test, para decirte de 2 veces negativo, para decirte que no contagias más. Hay mucha evidencia que muestra que una persona, cuando es asintomática, después de 14 días, sin tener síntomas, prácticamente puede terminar su cuarentena, obviamente saliendo con tapabocas como está el resto del mundo de la calle, Sí. y no hace falta tener 2 test negativos. O sea, el próximo paso van a eliminar entonces al asintomático que tuvo contacto, que se haga una muestra. Y yo no quiero llegar a eso. Pero Es una propuesta también, ¿verdad? Yo no quiero porque ahí llegar no a vas eso. a saber si es positivo o negativo. Claro. Si vos no le tomás la Por muestra. un lado, como hace Argentina, ¿verdad? Como te dije, Argentina al contacto del positivo le mandan cuarentena, pero no le hace el test. Nosotros todavía, Uruguay también le hace. Nosotros hacemos algo similar que lo que hace Uruguay. Nosotros hacemos para saber si es negativo, continúa con la cuarentena. Los muchachos no quieren, no, ya soy negativo, ya no, ¿para qué lo que voy a completar? No, 14 días. Pero si sos positivo, abrimos un árbol de contacto, investigamos, traer a la familia y todo esto. Eso es importante porque mucha gente dice, me dio negativo, yo mañana ya vuelvo al trabajo. sí. Y no, No es eso así. para aclarar nomás a las empresas también que sí o sí hay que esperar los 14 días desde que tuvo esa exposición. Una cuestión también que se consulta mucho el tema de que en principio se decía 0 contagio o 0 positivo entre los médicos, personal de blanco, ¿verdad? Ahora eso está aumentando, inclusive creo que en laboratorio también ya tuvieron casos. ¿verdad? No, mira, 5% más o menos, 4 puntos, algo por ciento de todos los casos que tenemos son de personal de blanco. Ponerle que el 40% son los médicos, otro 40% son el grupo de enfermería
Y un 20% otros, ¿verdad? Bioquímico, hay de todo, ¿verdad? Camillero, ambulanciero, todo personal de blanco en general, ¿verdad? Entonces, más de 100 casos, tenemos 120 casos por ahí, personal de blanco que es positivo. Y en algún momento, allá por abril, era casi el 20% de los casos que teníamos eran personal de blanco. O sea, mucho eran. Entonces nos asustamos. A nivel global es más o menos entre el 4 y el 5%. El personal de blanco infectado es un marcador muy interesante de la situación de la epidemia. ¿Cuánto por ciento de todos los casos que tenés son personal de blanco? Y hoy tenés 4%, o sea, se Está llega... dentro de la normalidad, ¿verdad? De los países que están controlando. Ustedes toman mucho el ejemplo de Uruguay para el tema del protocolo. Y Uruguay, o sea, desde el comienzo vemos que Paraguay estaba muy atrás con relación al tema de los números, cantidad de fallecidos. Hoy estamos por pasar a Uruguay. Uruguay tiene 32 personas fallecidas y nuestros números van subiendo. Así es. El tema de UTI también, vamos aumentando nosotros. ¿Qué estamos haciendo o por qué Uruguay tiende a bajar y nosotros tenemos a aumentar? Sí, es una pregunta compleja, ¿verdad? El lunes justamente tenemos una reunión también con el ministro de Salud de Uruguay, teleconferencia, hablamos mucho con el equipo. Y una cosa que tiene a favor de Uruguay es, primero que la frontera con Brasil no es la misma frontera que nosotros tenemos con el Brasil. No es lo mismo estar colindando con Río Grande do Sul que con Mato Grosso y con Paraná. Son estados muy diferentes. Río Grande do Sul es un estado que está trabajando muy bien el control de la pandemia. Prácticamente el gaúcho pues, es medio independiente, ¿verdad? Y la gestión que está haciendo ese estado, que está al lado de Uruguay, le facilita mucho a lo que puede hacer Uruguay. Nosotros tenemos, como dije al principio, nosotros somos una burbujita acá y tenemos una espina, ¿verdad? Que está ahí. O sea, culpamos mucho a Brasil. Es mucho la culpa, el ritmo de la epidemia en la región va a marcar Brasil. Por culpa de Brasil estamos así. Por culpa de Brasil, la epidemia no se está controlando en la región. Ahora, pero hoy, lo de Alto Paraná hasta incluso se entiende, pero el crecimiento en Asunción ya en los últimos tiempos y el Departamento Central quizás ya no tengan mucho que ver con el tema de Brasil, o también tiene que ver eso. Claro que tiene que ver, claro que tiene que ver. Todo el eje de la ruta 2 que nosotros llamamos, que es típico para el dengue, ese es el pasillero de los virus ese. ¿Por qué es típico para el dengue, ruta 2? Y es un eje epidemiológico, nosotros lo consideramos como un eje epidemiológico. Lo que ocurre en Ciudad del Este 6 meses después, un año después, ocurre en Asunción. O sea, sería más o menos como la ruta del COVID, ¿no? Y puede ser el COVID, así como es del dengue, ¿verdad? De todo. O sea, en realidad es la ruta de la gente. La gente lleva los virus. No es que el mosquito vino, en el caso del dengue, 300 kilómetros volando, ¿verdad? Pero ese tránsito es más por ruta 2 que por otra ruta del país. Se dan todas las rutas, pero en la ruta 2 es muy marcado. Pero es por ciudades también ya marcadas. Sí, se ve así como se van activando todas las ciudades, van cayendo. Hoy tu foco de contagio sigue siendo ese entorno que tanto hablaban al comienzo, el relajamiento, actividad de ocio o el ambiente laboral también. Te consulto esto específicamente porque vimos en este último tiempo cómo empezaba a moverse en el Departamento Central. Luque, que aumentó su caso, disparó por el tema de un supermercado que no sé si tomaba las medidas en su momento. Después vemos taxistas, después ve a alguien del call center, después vas viendo, van sumando, ¿verdad? Conductor de transporte público. Hoy día el contagio se está dando más en el entorno laboral o todavía en ese ambiente de ocio, de encuentros sin medidas. Y es difícil también hoy porque está muy estigmatizado, ¿verdad? Decir, cuando encontramos un caso, ¿verdad? Un sin nexo, ¿verdad? Y es difícil que te cuente por la estigmatización en sí y por no hacerle caer quizás a otro grupo detrás, ¿verdad? De que se encontraron en un lugar, de que hicieron esto, lo otro, y no se protegieron, ¿verdad? Entonces, termina siendo un brote dentro de una empresa, por ejemplo, porque esa persona también trabaja en otro lugar. Entonces ya es muy difícil discernir realmente dónde se adquirió el virus. Pero si es una persona que adquirió en una reunión clandestina, ¿verdad? Un encuentro clandestino, después trabaja en un ente público o privado, lleva el virus a ese lugar y hay que tomar en ese lugar Es difícil saber si ahí se contagió o se contagió en otro lado. Es muy difícil ya saber eso. Doctor, la gente quiere saber también de las vacunas. Si vos tenés alguna información al respecto con los posibles proveedores y también sobre la posible efectividad que tendría. Bueno,
Son preguntas un poco, más respuestas Pregunta a la fantásticas, ¿verdad? gente, Sí, todo lo que queremos, ¿verdad? Todo lo que queremos es que haya la vacuna. Hay como 120 vacunas que se están haciendo, ¿verdad? Un 10 o 15 son las que están más avanzadas. Las más cercanas probablemente en el mejor de los casos va a estar a fines del año 2021, yo creo, o en el segundo semestre por lo menos de 2021. O sea que serían útiles para nosotros para el invierno de 2022. Estamos a 2 años. Yo creo que esos son tiempos ideales. Ojalá me esté equivocando. Lo que sí les puedo comentar, no sé si el ministro ya lo hizo o no fue tan no se difundió tanto. El ministro firmó un acuerdo con todos los países pequeños de la región, se están juntando para en el caso de que ya haya la vacuna, que alguna gran empresa farmacéutica genere la vacuna y sea esa la vacuna, podamos juntarnos todos y comprar a escala, ¿verdad? Porque no va a ser lo mismo Paraguay solito que vaya, quiero comprarte 7 millones de vacunas y viene Brasil y dice, yo te quiero comprar 200, no, le va a dar al que le compra más y le va a hacer precio y todo, ¿verdad? Entonces, hacer un poco un banco común, ¿verdad? Juntándose con Colombia, con Uruguay, con Bolivia, con Perú, Ecuador, todos los países de la región y hacer un banco común de compra conjunta para en el momento que haya la vacuna en el mundo, seamos un bloque de compra a gran escala y nos salga barato en realidad, ¿verdad? Y tener acceso a lo más rápido posible. Vi que se generó la campaña del tema del plasma y hicimos en la semana también y al parecer no es que mucha gente está yendo. ¿Puedes recordarnos un poquitito cómo es? El tema es toma de sangre para la gente que ya ya se contagió. Guillermo. Así es, hay unos requisitos, ¿verdad? Uno puede llamar Programa Nacional de Sangre o entrar en la página web de ellos, están los requisitos ahí. La recomendación es, obviamente, haber pasado COVID, obviamente estar recuperado. El momento ideal para donar la sangre, en realidad, estás donando prácticamente todo, ¿verdad? Entre ellos también el plasma, es allá por el día 25, el día 30, 28, 27, 28, de haberte ya recuperado de la enfermedad. Es el momento ideal donde los anticuerpos están presentes en el plasma todavía en una cantidad suficiente y bueno, ahí eso es lo que ese plasma lo que se guarda, se congela y se tiene guardado para en el caso de que alguien necesite, ¿verdad? ¿Y qué es lo que genera? ¿Qué experiencia hay sobre el tema del tema de aplicar esto al enfermo o la prevención? ¿Cómo es? No, esto se le pone a los enfermos, tiene un criterio de uso, no se utiliza en los casos leves, sí en los casos que están internados, pero tampoco ya los críticos, ¿sí? Generalmente el criterio va a ser 1 a 1, ¿verdad? Pero una persona que entra, probablemente uno que se interna y que tiene comorbilidad, en su primera fase va a estar recibiendo, ¿verdad? Depende mucho de la situación, el médico lo va a decidir ahí al lado del paciente, pero no tiene que estar muy crítico el paciente porque ahí prácticamente ya no aporta mucho. Pero sí cuando está iniciando la enfermedad, una persona que tiene comorbilidad y que tiene criterios de internación, aunque tenga comorbilidad y está demasiado bien y lo único que tuvo anosmia y ya prácticamente está superando, prácticamente no hace falta, ¿verdad? Pero ¿el que dona tiene que ser alguien que fue asintomático o puede ser alguien que estuvo también con algunos...? Ambos pueden ser. Sí hay evidencia aparentemente de que los casos que tuvieron casos más graves, los que se internaron, por ejemplo, o que tuvieron más síntomas, parece ser que son el grupo que mayor cantidad de anticuerpos generan. Entonces son los que más, cuando el plasma de estas personas tiene más anticuerpos para poder donar, ¿verdad? Doctor, ustedes hablaban cuando lanzaron el tema del protocolo, de las revistas, de publicaciones científicas. Esta semana, no sé si llegaste a leer o escuchar al menos uno de una universidad de Washington que colabora con la OPS. Hablaba de cuál es el panorama que se tiene para Paraguay. Si vos decís que si bien es incierto todo porque no sabemos si esto puede variar, disminuyó mucho el número de fallecimientos, bajó a 400 más o menos. ¿Podría ese ser más o menos el que se acerque quizá, ¿verdad? Si bien no podemos hacer futurología, pero sería lo estimado más o menos para los próximos meses con los números que se van dando y las cifras de fallecidos que van a aumento? Sí, la Universidad de Washington, ¿verdad? Instituto de Health Metrics, o sea, de métrica en salud, ¿verdad?
trabaja para la OMS y para un montón de otros centros globales. La verdad que es muy prestigioso, centro de estudio muy prestigioso. Y ellos están haciendo pronóstico para todo el mundo. Pero es muy... no hay que jugar mucho con eso, ¿verdad? Y ellos también son conscientes, dan muchas recomendaciones para la lectura que se pueden hacer de esos datos. Es un escenario más que se maneja. 400 es un número dentro de todo aceptable. Pero si entras hoy, no sé si entraste hoy. No, hoy no entré. Pero Tampoco. 160 por ahí nomás dice. Va Vamos ya variando. decimos ahora, ¿verdad? 400 es un número aceptable, doctor, para lo que Es podría un llegar número, 400 fallecidos. sí, después de todos los pronósticos que hicimos, es un número dentro de todo aceptable. Pero ese mismo instituto nos llevó a poner 2.000 fallecidos, 2.000 y pico. Pero habla que al principio, para un mes, lo que ellos habían vaticinado en un primer momento es que para octubre podía ser 400 y que para noviembre podíamos llegar a 2.000. Sí. Pero esto va variando conforme Sí. a los días también. Sí, entran poco ahora. ¿Y ahora cuánto dice? Y ayer entré, no entré hoy. 160, 160. 160. El Neumo 23, hay gente que se está aplicando como prevención y que hay muy poco, yo sé, aquí. Sí. Eso es, ¿por qué se aplica? Y en realidad una vacuna que siempre está disponible, ¿verdad? Principalmente para las personas que tienen problemas pulmonares. Evita las neumonías por las bacterias, por el neumococo, que es una bacteria muy común que genera neumonía, ¿verdad? Tanto en niños como en adultos. Y es recomendada, ¿verdad? Pero ¿tiene algún efecto con el tema COVID? No. ¿No? Lo que hace es... El tema está que si vos ya tenés problemas pulmonares y tenés COVID, puedes también tener una de estas bacterias. Entonces como que las personas que están queriendo poner y que por ahí tienen un perfil de riesgo, Ajá. está bien que se pongan el Neumo 23. Sí. Esa se tiene que poner por lo menos cada 5 años, no es para ponerse todos los años, no es como influenza. Ajá. Esa vacuna, en los adultos estoy hablando, ¿verdad? La Neumo 23 tiene una recomendación específica para personas que tienen EPOC, ¿verdad? Fumadores crónicos, los asmáticos graves, mayores de 65 años también es recomendable, ¿verdad? Una vacuna cada 5 años. Y bueno, es recomendación No, pero, pre-COVID, ¿verdad? Pre-COVID, o sea, pre la era de COVID tenían luego ya que ponerse, ¿verdad? Sí, si ahora pero- se están acordando. Pero podría también tener un viene bien. efecto, pero la gente se está aplicando por el tema de que esto me va... Todo lo que hace que mejore tu salud, desde dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, todo va a ayudarte para la lucha Higiene. contra el COVID. Higiene, Higiene. ni qué hablar, ¿verdad? Bueno, antes de entrar, fase 4, último corte, después ya le dejamos Yo también libre. quiero preguntar eso de ¿verdad? la Sí, fase porque tiene 4, compromiso ¿verdad? también. Pero va a quedarse todavía, Julia, tranquila, hay muchas preguntas todavía. Él no viene cada No, claro, 3 meses fase nos 4, visita, fase ¿verdad? 3. No, ir rotando por todos los medios. Sí, ¿no? sí. No, pero nos queda ahora hablar si 3 semanas, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el cambio de 3 semanas si hay farra en todos lados, verdad? En segundito, o sea, ¿qué tuvieron que ver? Porque habemos piqui en Villa Lisa, farra acá en la discoteca, ya se hacen selfie en todos lados, video en todos lados, o sea, ¿por qué 3 semanas más? Es lo que se pregunta mucha gente. Pausa y volvemos a la vuelta, vamos a hablar con él. Entrar un poquito en ese tema, Guillermo, del análisis de las 3 semanas. Esperámoslo ya 2 semanas para entrar en fase 4 en algunos departamentos. Ya se escuchó el tema por el porcentaje y todo eso. Pero si vamos a analizar estas 3 semanas, en el cual yo creo que va a ser más la acción de la gente, ¿verdad? Que hace la gente para poder pasar a la siguiente fase. ¿Qué es lo que se va a mirar? Porque vos ves la realidad de lo que está pasando en Central. O es como decirle un castigo, señores, ustedes se portaron mal, quedamos todavía en fase 3. No, no es tanto como castigo. Vemos que lo que pasa es que la fase 4 ya es algo más, es el ocio prácticamente, es casino, hoteles, la verdad que es un poco más riesgoso. Por eso estas áreas, justamente en las áreas más pobladas del país, decidimos observar más cómo va avanzando en estos próximos días, ¿verdad? Es cierto, cae muchísimo en la responsabilidad de la gente, ¿verdad? Es muy difícil, justamente en unas reuniones multisectoriales que teníamos, ¿verdad?
ahí nos decían, pero bueno, por qué no seguimos más bien en fase 3 todo y esperamos que pase esto? No va a pasar esto. O sea, esto vino para quedarse. Nosotros tenemos que avanzar en fases porque tenemos que ejercitarnos también en otras fases. Tenemos que saber vivir con el coronavirus. Nosotros, si esto tenía una línea de tiempo definida, si esto se acaba en octubre o en noviembre, gente, vamos a quedarnos en cuarentena hasta noviembre porque esto se acaba en noviembre. La gente iba a aceptar. Bueno, mitad, vamos a hacer el esfuerzo, nos metemos en el búnker otra vez y aguantamos. Pero esto no es así. Esto sigue. Entonces tenemos que empezar a movernos y tenemos que hacer de la manera más inteligente posible. Y ahí entra el ejercicio de la regionalización de la fase, ¿verdad? Inclusive siempre está la opción de hacer cuarentena total. Eso en la cuarentena inteligente está escrito. Probablemente no van a entrar en cuarentena todo el país. Van a entrar a alguna región o van a entrar idealmente a un municipio o algún área municipal que sean 2 o 3 municipios, ¿verdad? Esa es una opción que siempre quedará. Tenemos una experiencia muy interesante con lo que pasó en Paraguarí. Paraguarí era todos recordarán el caso del militar, pero Paraguarí era un departamento que tenía aumento de casos. 5, 10, 15, 20. Después vino el militar y 70, 80 casos, ¿verdad? Y el otro día 60 más, ¿verdad? O sea, semanas, estoy hablando de semanas, perdón, de semanas estoy hablando, ni siquiera días. Se puso en cuarentena total ese municipio y se quedó en una fase atrás toda la región. 0. 2, 3 semanas prácticamente, un caso aislado, 0. Y ahora está empezando a aumentar otra vez, empiezan a haber casos. Pero eso habla de que la herramienta de la cuarentena total es una herramienta útil para el control de la epidemia. Pero no podemos usarla también así gentilmente nomás, porque te para toda la economía y genera otro problema de salud pública mucho más grave. ¿Verdad? Nosotros somos muy conscientes, no queremos usar esa carta, ¿verdad? Pero es un elemento que podemos tener. Lo hizo Foz de Iguazú. Foz de Iguazú, cuando todas sus terapias intensivas estaban lotadas, como dicen ellos, ¿verdad? Con una cantidad de muertos que parece Paraguay, ¿verdad? Es un municipio chiquitito, más pequeño que Ciudad del Este. Ellos decidieron entrar en cuarentena de 2 semanas y les fue útil. Ellos ahora, esta semana, están saliendo de manera inteligente. Así como están las cosas, de lo que estás observando, los municipios que les genera preocupación, y si es que sigue aumentando y no baja esto, se podría ir a la fase 0 nuevamente. Si es que no llega a mejorar, si no llega a bajar y si va subiendo, ¿cuáles son los que más les preocupa a ustedes? Y siempre es una opción. Obviamente, Capital, Central y Alto Paraná son los que están en la mira. Pero podemos tener brotes como tuvimos en San Roque, municipio de 10.000, 12.000 habitantes que tiene un brotazo, ¿verdad? La cantidad de casos que tuvo San Roque para ese nivel de habitantes es como que Ciudad del Este tenga ahora mismo un brote de 2.000 casos en un día. Más o menos así. Ese 70, 80 casos por día que tuvo San Roque es proporcional a que Ciudad del Este tenga 2.000 casos por día más o menos. Esa es la proporción. Entonces, es difícil que ciudades grandes lleguen a eso. Pero sí podemos tener en Concepción, hay diferentes foquitos ahí que se prenden, se controla el brote y no pasa nada, ¿verdad? La situación de Luque, San Lorenzo, Areguá, por ejemplo. Y esos son municipios. Nosotros, es cierto que los vemos su dinámica de manera municipal, pero para nosotros es un todo. Área Metropolitana de Asunción es un todo. Holísticamente tenemos que ver eso. No es lo movimiento de... Porque es imposible cerrar Lambaré, por ejemplo, de los municipios que están al lado. Claro. Que entre en cuarentena no tiene sentido. Y esa fue una metida de pata de Chile, por ejemplo. Chile trató de trabajar de manera... Chile muy bien, hizo sus 3 primeros meses de manejo de la cuarentena, fue excelente. Después se les descontroló. ¿Qué hicieron ellos? El Gran Santiago, con millones y millones de habitantes, que tiene varias comunas, que sería como Gran Asunción y sus diferentes municipios. Tal comuna entra en fase tanto, tal comuna no, tal comuna en cuarentena total. Así ellos se manejaban. No funcionó. Porque no tomaron todo como un todo. Sí podés hacer las regiones, ¿verdad? ¿Y en qué caso renunció el ministro de Salud de Chile. ¿En qué caso podría ir, por ejemplo, Central a cuarentena total o a fase 0 nuevamente o a Asunción? ¿Qué podría llevar a que se vuelva a esa fase? Obviamente una saturación de todas nuestras camas. Ese es el indicador más duro. Obviamente la mortalidad es lo más duro, pero no queremos empezar a contar muertos para, estamos en problemas. Houston, estamos en problemas, hay muchos muertos, ¿verdad? No, queremos tener sensores más previos. Obviamente el siguiente, después de la mortalidad, está en la ocupación de camas, que es el técnicamente más duro, ¿verdad? De hecho, al avanzar en otras fases,
nuestras camas se usan por otras patologías. Ya vuelven a ver accidente de tránsito otra vez y todo. Entonces las camas están todas ocupadas otra vez por otra patología, ¿verdad? El nivel de consultas, la última estimación que se hizo de consultas por síntomas respiratorios, tanto en el sector, principalmente en el sector público, tenemos los históricos. Si antes teníamos 3.000, 3.500 consultas por día en todo el sistema de salud, en esta época, ahora tenemos 700 a 1.000 consultas por día. Estamos un tercio de lo que era la cantidad de gente que se iba a consultar por síntomas respiratorios, ¿verdad? O sea, estamos todavía, hay otros indicadores, ¿verdad? Pero hoy la ocupación de cama, ¿en qué porcentaje está acá en Central? Exactamente no sé, pero estaría yo creo por arriba del 50% más o menos. ¿Y a qué llegaría? ¿80 ya es como para decir vamos a fase 0 o tiene que ser 100%? No, 80. 80. Sí o sí. O sea, si nosotros llegamos a un nivel de 80% de ocupación de camas de terapia, posiblemente Central podía ir a fase 0. Así es. Así es. Y, al igual, quienes corren más riesgos son Asunción, Ciudad del Este, que es mucho más difícil por una cuestión no solamente de salud, sino porque engloba muchos factores también. ¿Y Ciudad del Este cómo está? La posibilidad de ir a retroceder de fase 0. Y vamos a ver cómo avanza en los próximos días, ¿verdad? Estuve la semana pasada en Ciudad del Este y la verdad que el equipo ahí es muy potente, ¿verdad? Y en crecimiento permanente, jóvenes todos también, la verdad que se siente un espíritu de cuerpo. Me tocó visitar el IPS de Ciudad del Este, un hospital de primer nivel global, ¿verdad? Impresionante las instalaciones que tiene, la capacidad que tiene. Ayer se inauguraban otras 8 camas más de terapia, el equipamiento ¿verdad? También de equipamiento primer, también muy bueno. Pero la limitación país que tenemos, falta más recursos humanos. Hablando del Alto Paraná, doctor, queríamos reconfirmar contigo la información porque recibíamos justamente por parte del Ministerio de Justicia y Trabajo de un nuevo fallecido, un nuevo agente penitenciario en el Alto Paraná. ¿Recibieron también la misma información? Tenemos, si no me notificaron hoy temprano, un fallecido, 55 años. Tenía obesidad, tenía diabetes, tenía un montón de otras comorbilidades, ¿verdad? Y bueno, falleció. ¿Estaba internado? Estaba en terapia intensiva, estaba en ventilación mecánica. O sea, estaba grave, estaba en un estado muy crítico. También del mismo grupo de Del guardias, mismo grupo. de la primera muestra que se tomó ya. Así es. ¿Cuánto tiempo estuvo en terapia? Y prácticamente 2 semanas. Desde que entró ya estuvo en terapia. Él estuvo con los síntomas. Luego, estando en cuarentena, él empieza a tener dificultad respiratoria. Ahí le llevan al hospital. Y no sé si tuvo 1 o 2 días nada más en sala. Me voy a equivocar, ¿verdad? Pero rápido entró a terapia. ¿Tenía comorbilidad, doctor? Tenía comorbilidad. Y ahora surge, con referencia al tema este de fase 3, fase 4, Central, Alto Paraná y Asunción no entran. Y hablaba de la experiencia de la Argentina, que el otro día veíamos el caso de este hombre que se fue en bicicleta, ¿verdad? Y quería entrar a Mar del Plata y le dijo, no, uno puede entrar, andate otra vez. Y él le hizo toda una... Y no llegaríamos, por ejemplo, yo me imagino nomás, ya vi yo el cierre de la ciudad de Encarnación una vez, con el intendente y todo eso, ¿verdad? Pero hoy podemos transitar por la ruta si tenemos, ¿verdad?, tal cosa, pero... Si te dice, vos estás en fase 3, no puedes venir acá que yo ya estoy en fase 4. No se puede generar en un momento dado otra vez ese tipo de cosas. Porque si a vos no te permiten, porque estás en fase 3, porque vos no te cuidaste o lo que sea, ¿por qué venía a mi ciudad y me vas a armar un desastre aquí, verdad? ¿Podría generarse eso en algún momento otra vez? Sí, una opción, ¿verdad? Hay que entender que Paraguay tiene el tamaño probablemente de una provincia argentina, ¿verdad? Entonces, dentro de una provincia uno se puede mover como nosotros podríamos movernos dentro del Paraguay, ¿verdad? Sí, nosotros diseñamos, no tanto por departamento, pero son como áreas epidemiológicas, 5 áreas. El Chaco, que es como una gran área independiente. Área metropolitana de Asunción, que es central y capital, prácticamente independiente. El eje de la Ruta 2, como te dije, que es centro-oeste, que le llamamos, que es donde está Caguazú, Guairá, Cazapá y Alto Paraná. Epidemiológicamente son como unidades epidemiológicas. Cuando hay problemas epidemiológicos se comportan en esos bloques. El sur del país, desde Ñembucú, Paraguarí, todo el eje de la Ruta 1 y Itapúa. Y el norte, que sería un poco al norte de la Ruta 2, ¿verdad? Todo lo que está San Pedro, Concepción, Amambay y Canindeyú. Por lo menos estos ejes
son mucho más pequeños que provincias de la Argentina, ¿verdad? Pero podría ser en la cuarentena inteligente, la movilidad de las personas estaba aprobado dentro de estos territorios, ¿verdad? Se podría. Doctor, hay una pregunta que, no sé, los que usan mucho las redes sociales generalmente, y debe tener una explicación, ¿verdad? Muchos se preguntan, ¿cuándo empezaron los casos, ¿verdad? Cuando teníamos, no sé, 2, 3 casos, Lince te llevaba de tu camisa si es que no cumplías, ¿verdad? La cuarentena, ¿verdad? Hoy día que los casos empezaron a aumentar considerablemente, no existe la necesidad de endurecer un control para evitar que esto siga aumentando o hay que liberar esto para que los contagios se den. No fue ni una orden nuestra de que no se haga control. No, yo le consulto desde su punto de vista. Se quiera quien que se contagie nomás todo, ¿verdad? Que no Que salga es lo que eso. ya dijeron, ¿verdad? Sí, los controles tienen que seguir con la misma intensidad, ¿verdad? Eso yo sé que el ministro lo habló con el ministro Euclides Acevedo, ¿verdad? Los controles tienen que seguir con la misma intensidad. Es muy paradójico, ¿verdad? Cuando más miedo tuvimos fue allá en marzo, abril, que era cuando menos riesgo realmente teníamos, ¿verdad? Ahora donde más riesgo hay, menos miedo tenemos. Esa es la paradoja un poco, ¿verdad? Y más nos cuidábamos cuando realmente el virus, a ver, si había muy poco, ¿verdad? Y lo que dicen también es que mucho se va a controlar cuando en realidad ya casi todo está permitido. ¿Verdad? Es cierto. Pero bueno, probablemente en los próximos días van a tener noticias de algunos otros Doctor, movimientos O sea, se va de seguridad. va a ser mucho más fuerte entonces. Doctor, O sea, ¿usted se maneja fue compromiso. alguna estadística de personas que ya tuvieron COVID y volvieron otra vez a contagiarse? No tenemos. Todos los que tuvieron COVID no volvieron a tener. Pero sobre ese punto, varios países del mundo refirieron eso. Y esos países después dijeron, se aclararon de que eran casos. Un poco lo que está ocurriendo ahora con esto, ¿existen falsos positivos? Sí existen falsos positivos. Por contaminación, son rarísimos. Existen más falsos negativos en el resultado del test. Si yo te hago el test y te digo que es negativo, es más probable de que sea así, que me esté equivocando, que realmente sea positivo. Por eso, cuídate nomás. Si tenés síntomas y que parecen COVID y te dice que es negativo, probablemente en el momento que te tomaste la cantidad de virus no era suficiente. El falso positivo es frecuente, muy frecuente. O sea El falso positivo, cuando te dice que es positivo y no es, puede ser, pero es muy raro. O sea que en el país no tenemos todavía casos de personas que se volvieron a contagiar. ¿A qué voy? En los países que sí dijeron que tuvieron, en realidad no eran casos dengue, iba a decir, de COVID, que después realmente tuvieron COVID en serio. En el momento masivo, Corea, China, cuando fue la epidemia, muchos errores también se cometen en los laboratorios, lo estamos viendo acá. Ocurren los errores, no es solamente en Paraguay. En Nueva York, en Berlín, en donde sea ocurren los errores. En menos del 1%, en menos del 1%. Pero cuando estamos hablando de miles y miles de muestras, ese 1% estamos hablando de 100 o 100, 200 casos que son falsos positivos, son falsos negativos y entran en la masa de la estrategia. No te vas a cuarentena, no si te vas. En esa vorágine de la guerra contra el COVID, se toman medidas estrictas y se le manda mucha gente a cuarentena que por ahí no tenía que irse. Entonces, después de esa persona, se hace el test, tiene los síntomas COVID y ahora lo que parece COVID en serio, pucha, me mandaban en cuarentena la primera vez, no era, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, estos países que dijeron que sí tuvieron COVID 2 veces, después se retractaron y explicaron el fenómeno. Lo que pasa es que esa explicación no corre mal los rumores, ¿verdad? La gente ya se quedó que puede tener 2 veces, ¿verdad? Pero ¿se puede o no se puede tener 2 veces? Se puede tener, pero es muy difícil, se puede tener por lo menos 3, 4 meses después. Es muy difícil que tengan la misma estación invernal 2 veces COVID. Doctor, disculpame que vuelva a insistir en la respuesta anterior cuando usted decía... ¿Qué medida de seguridad? Claro, a Yo eso sabe, voy, ¿verdad? ¿qué ¿Qué es lo que- sugerirías hoy? Porque si bien se toma en consenso, pero desde su punto de vista, ¿qué es lo que se tiene que frenar un poquitito, controlar un poco más, posponer en todo caso? Los encuentros clandestinos con descontrol, lo que hay que... O sea, esta discoteca, eso que se... Eso, ¿Sí? yo creo que se pasaron un poco. Los bares, Y los bares, muchos se transformaron en restaurantes ahora, ¿verdad? Hicieron la jugada ahí ilegal y se están portando bien. Yo no me fui todavía a ninguno, pero quiero ver la experiencia. Lo que me contaron que se fueron, me dijeron, y no se va nadie, ¿verdad? Me da pena otra vez por el esfuerzo que hacen por tener todos los protocolos. Se va muy poca gente. Y si se cumple el protocolo, es muy difícil. Los bares que están cumpliendo, los restaurantes que están cumpliendo, muy difícil que te vaya a contagiar ahí.
Ahora, si es alta joda como se vio en varios videos, Ahí está. es ahí un descontrol, ¿verdad? Ahí es... ¿Y qué es lo que se pide en este caso? Que la policía actúe y detenga a la gente. Y yo creo que más que la gente, el VAR tiene que ser responsable de lo que permite hacer dentro de su... O sea, es cierto que la gente puede estar sancionada, ¿verdad? Pero ahí el VAR, el dueño, el administrador que está, tiene toda la responsabilidad de permitir eso. Y además de eso, de la barra, de los bares, que por ahí cambiaron de rubro para convertirse en gastronómico, pero igual sigue haciendo esas actividades. ¿Hay otras cosas más también que les preocupa a ustedes, que tienen que insistir un poco en el control? Y después están los encuentros. Una cosa que nosotros discutíamos mucho era, va a empezar el fútbol, pero es sin público, qué bien. Se van a juntar todos en otro lado, no van a estar todo el público, ¿verdad? Pasó en Costa Rica. Costa Rica pararon la final del torneo Sí. porque los muchachos se juntaban todos a ver, ¿verdad? Yo sé que la doctora Amarilla, que se encarga un poco de todo lo que es los protocolos, ella es la experta, la dama de los protocolos, yo le digo, ¿verdad? Hasta con los barra bravas se estaba juntando para explicarle, ¿verdad? Hasta cuánto se pueden juntar, qué tienen que hacer. O sea, no es no juntarse, saber juntarse y cómo juntarse, ¿verdad? El otro día le preguntábamos sobre el clásico. Sí. Olimpia Cerro en un momento dado va a hacer una fecha y nos va a salir a la cancha prácticamente. Yo veo algunos sectores que van a convocar seguramente para ver en la casa y pues no le pueden enviar lince a todito. No. O sea, Pero como la puedes seguridad. hacer tu grupo pequeño, tu grupo familiar, con tu núcleo, ¿verdad? Inclusive, tu núcleo son tus compañeros de trabajo también. Mira, ¿verdad? esta noche... 4 o doctor, 5 video. personas está bien, pero entre 30, ¿verdad? Esto por ejemplo, fue en Villa Elisa anoche, ¿verdad? Esta noche, Villa Era un Elisa. descontrol total. Pero intervinieron ahí. Se ¿verdad? fueron tarde. Claro. Alguien le dijo se está yendo a la fiscalía y desaparecieron todos ahí. Pero esta es la imagen en Villa Elisa. Sin Vicky. tapabocas, nada. Sin tapabocas, ¿eh? Sí. No, Sí. sin tapabocas. Se abrazaron la gente- todos en un momento dado. La gente sentada, o sea, evidentemente por eso es que mucha gente dice, ¿de qué sirve mantener fase 3 si la gente ya está haciendo todo esto? ¿verdad? Ahí es lo que, vamos a ver lo que decía Rolando al principio y lo que vos decías, Guillermo, cuando no se necesitaba tanto, la gente fue a detener, a intervenir, todo. Porque acá se ha hablado, la policía sabe, no puede ser que la comisaría de Villa Elisa no sepa que esto está pasando en Villa Elisa. Está bien, cuando uno dice, muchas veces hay robo y no sabe la policía, ¿verdad? Pero en este caso vas a saber si hay una convocatoria de cuánta gente en el lugar. ¿verdad? Y a veces solamente ¿Ahí mira? Festejo. con un paseo ahí el pase de la patrullera ya se olvidan Sí. todo su celular, todos ya salen corriendo, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Cuál es la posibilidad hoy de retroceder un poco, hacer un sacrificio como se hizo en San Roque, por ejemplo, para tratar de bajar los números que van en aumento en estos 3 departamentos? Ahora todavía no, es una posibilidad, siempre es una posibilidad, no solamente para estos lugares donde ahora son álgidos, siempre fueron los lugares más intensos, siempre fue el lugar donde más casos hubo, ahora no, porque ahora podemos hacer, imagínense que entremos en cuarentena total 15 días, va a frenar la cantidad de casos, es cierto, y luego va a empezar a aumentar otra vez, pero las condiciones están dadas todavía dentro del sistema de salud como para seguir absorbiendo o digiriendo la cantidad de casos que se están dando. Esa es una carta que no se puede usar tan gentilmente cada 2 o 3 días o cada 2 o 3 semanas, entramos cuarentena. Eso tiene también un componente de fatiga poblacional que hay que tener en cuenta. Más allá de lo político, los intereses y todo. Y la corrupción, lo que queramos hablar. La población se cansa de un mensaje de confinamiento. Y eso pasa en Suecia, en China y en Paraguay, ¿verdad? La gente se cansa. Entonces es algo que no podemos estar usando nomás, sometiéndole a la gente a cuarentena total. Más cuando las órdenes vienen de un sector. Mucha gente me dice, vamos a entrar, entramos a cuarentena. Fácil es decir, porque vos sos empleado público, tenés tu sueldo. Claro, hay mucha ¿verdad? gente que necesita ¿verdad? Hay económicamente estar tranquilo. necesita moverse la economía también. Y ese paro de la economía genera también dolor, enfermedad y muerte. Clarísimo, ¿verdad? Quizás no es inmediato, pero a largo plazo sí o sí, ¿verdad? Bueno, ahí surgió estos enfrentamientos con militares acá en Itanramá, el otro día acá en Nanagua.
Está bien, Del Este. son gente que trabaja en un sistema de... Pero hoy en día llegan a los disparos, a las amenazas y todo eso por la tensión misma que hay de la falta. Y cuánta gente que hoy no está trabajando. Cada vez hay un grupo de desempleados muy grande hoy que si no se avanza en la fase no va a poder estar trabajando. Es una cuestión de hambre, Sí. tal cual. De alguna manera, todo este proceso de 3 semanas va a servir para hacer el análisis correspondiente de cómo estábamos y a todo va. Pero yo recuerdo que en el cronograma ese hay fase 5, ¿o no? Hasta la Fase 4 es la última, ¿verdad? Está fase, no hablábamos como fase 5, Eh. pero lo que quedaría sería, por ejemplo, los grandes eventos masivos y ese tipo de El cosas. turismo también quedó por Y el último, turismo, ¿verdad? sí. Apertura de frontera, eso. No lo pusimos como fase, no lo pusimos como fase 5, porque en realidad son determinaciones. Nosotros podíamos haber hecho eso estando en fase 3, o sea, era como, son cosas totalmente transversales a la fase, ¿verdad? Ustedes tenían un esquema de fases, tenían por eso- bien planeado, bien estructurado, que lo presentaban en un primer momento. Pero ¿qué pasó con el transcurrir del tiempo, de la semana? Fueron modificando y todo lo que estaban para más adelante fueron estirando para atrás. Tal es así que para lo que estaba en la fase 4 ya prácticamente se incluyeron en las fases anteriores. ¿Salud se dio un poco también a la presión o era el momento de incorporar, adelantar eso? No tanto, las fases están pensadas primero por la activación económica, tanto por lo que mueve en el Producto Interno Bruto, como por lo que mueve en las personas laboralmente activas. La fase 1 introdujo más o menos 1 millón de personas, hay 2,5 millones más o menos de población activa, ¿verdad? Habían 500.000 que siempre estuvieron, o no, cerca de 1 millón que siempre estuvieron trabajando. La fase 0 no fue fase 0 completa. Las grandes obras siguieron trabajando, ¿verdad? O sea, muchas cosas que siguieron activas, ¿verdad? Los trabajos esenciales siguieron trabajando. Entonces, en la fase 1 introdujo 1 millón y pico más o menos de trabajadores y casi un 40% más del Producto Interno Bruto. Esa fue la que más introdujo, la fase 1. La fase 2 introdujo algo así como 500.000 personas más y completó un 15% más de PIB. Me estoy equivocando, pero era más pequeño. Y la fase 3, la verdad que era 150.000 personas y 1 o 2% del PIB, 1%, algo así. Eso era hacia los macros, estoy hablando. Pero el espíritu, del punto de vista de salud pública, más allá de lo económico y todo, era ir activando grupos de la sociedad que tenían alta capacidad de adherencia también. Las grandes obras viales o obras públicas tenían una alta capacidad de adherencia. Ellos van a ver que, por ejemplo, los albañiles y todo lo que trabajan usan tapabocas y un color es una cuadrilla, otro color otra cuadrilla, para lavarse la mano. O sea, no tienen los recursos como para poder adherirse al protocolo que nosotros les sugerimos, ¿verdad? Y varias empresas privadas también. Entonces, ese ejercicio de ir avanzando de fase, 8 que estaban en fases más adelantadas pillaron el concepto. Y dijeron, pucha, vamos a hacer por protocolo. Y nos traían. Pero pues nosotros queremos abrir, pero queremos abrir así, ¿verdad? Podemos hacer esto. Mira, hasta 10 personas nomás, porque hasta acá. Entonces, fuimos negociando un poco con ellos, ¿verdad? A nosotros también nos descolocaba, mira, nosotros vamos a abrir, pero vamos a abrir hasta acá 30% de nuestra capacidad. Bueno, nosotros pensamos abrir en la fase 4, pero con 50. No, vamos a abrir antes con 30, yo voy a funcionar así. Bueno, si es así, Mucho sí. diálogo. Si es así, sí. Sí. Entonces, una negociación del protocolo, donde se podía adelantar o no, ¿verdad? Sí. Doctor, antes de cerrar, nada más queríamos saber cuánto tiempo más o menos se va a ver ya la aplicación de este protocolo en cuanto a números de recuperados, porque el número de recuperados va a empezar a aumentar, ¿verdad? Así ¿Esto es. en cuánto tiempo más o menos se va a empezar a sentir Bueno, ayer tuvimos más de 100 recuperados ya por el protocolo? por el protocolo nuevo, ¿verdad? Yo creo que hoy vamos a tener también más. Y después se va a compensar, después va a ser igual otra vez de acuerdo a la cantidad que vayamos teniendo, ¿verdad? Bueno, por último, este tema de... seguramente te dicen en algún momento, no sé si en reuniones sociales, porque bueno, hay muchas, ¿verdad? Pero entre los amigos que te llaman, que generalmente te dicen, por el ministerio, o sea, se robó, corrupción, Lambrena, yo no le hago caso más a Mazzoleni, lo que me dicen, no, que pues si roban licitaciones, es fase. Te suelen decir eso, vos sentís eso, que la población está un poco
reacia a cumplir las cosas porque el ministerio o lo que sea está metido en eso. Totalmente. Sí, totalmente. Te afecta. Te frustra un poco, pero sí sabíamos que iba a pasar esto. No tanto lo que se llama que iba a pasar. Pero sabíamos, o sea, imaginemos que estamos en un escenario donde no hay corrupción, todo es espectacular, ¿verdad? Toda la parte administrativa prácticamente sin problemas. Los mismos nos iban a estar puteando. No, pero ¿sabes qué, Guillermo? Yo te voy a decir una gran diferencia. Cuando ustedes propusieron fase 0, cierre todo el mundo cumplió y aplaudió. O Pero sea, nosotros sabíamos ahí que a los 6 meses nos iban a estar linchando. sí, ya sé, pero está bien porque te dice queremos salir a trabajar. Eso es una cosa, querer salir a trabajar. Pero si vos decís, yo no digo ustedes, porque ustedes están metidos en el, como se dice, muchos dicen, ustedes están trabajando en el equipo, no la parte administrativa. Pero eso hoy se cae encima de ustedes también, porque hoy vos no le podés parar, señores, vamos a fase 0, porque mira, nosotros no tenemos ningún fraude, no hicimos nada, estamos haciendo bien, respetámela, ¿verdad? Pero hoy parece que hay como una suerte de falta de respeto porque se Es cierto, siente- no ayuda para nada, es un factor que juega a nuestra contra, pero igual, yo te digo, Iba a ser. no me hables de coronavirus, no haces nada, porque iba a ser tan bueno el efecto, es como el antivacuna, yo siempre digo, ¿verdad? No, hay muchísimas enfermedades, no hay más por la vacuna, pero hay gente que es antivacuna, porque dice que no ve la enfermedad de base, te pones, y el mismo efecto tiene la cuarentena. Hace que no exista el virus prácticamente, que no veamos que se muere la gente en la calle. Claro. Entonces negamos. No nos pasa igual que otro país. Exactamente. Sí. Entonces vamos a decir, no, pero si el coronavirus no hace nada, gripecina, ¿verdad? Guillermo, muchísimas gracias por No, estar por esta favor. mañana. Creo que fue muy importante poder tenerte hoy para aclarar algunos puntos y sobre todo el concepto que son muy claros de parte tuya también. Y como siempre decimos, el caso tuyo bajar a tierra para mucha gente que quiere entender un poco esto. Quedamos muchísimas preguntas. Yo sé porque Seguro. cada uno tiene una pregunta puntual sobre lo que le está pasando, entonces ese es el punto. Gracias, Guillermo, muy amable. Me gustó ahí, aprendiste, ¿eh? Sí, lo aprendí en la tarea para esta mañana. Bueno, vamos a la pausa, ya volvemos. Déjame robarte un beso que me llega hasta